Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y aún ignoramos por qué dormimos. Conocemos algunas de sus funciones, pero el sueño sigue siendo un misterio. El ritmo de los días de todos los seres vivos ha estado siempre marcado por la necesidad de dormir. El sueño es un elemento esencial de la vida. Si no dormimos, si un animal no duerme, muere. Para los humanos, dormir bien es, lamentablemente y como consecuencia de la vida moderna, solo un recuerdo lejano. La exposición a la luz, incluso a 1 o 2 velas a la distancia de 1 metro, esas débiles luminosidades serán muy perjudiciales para nuestro sueño. Por la noche hay que saber relajarse y sobre todo no usar nunca pantallas después de las 8 de la tarde. Esa es una de las razones que ha contribuido a esta epidemia de falta de sueño en nuestra sociedad. Actualmente la falta de sueño alcanza a todas las generaciones. El insomnio es muy común. Casi el 10% de los adultos de todo el mundo son insomnes crónicos. Si no tomo algo para dormir, no duermo. Paso las noches en blanco. En 50 años hemos perdido 1 hora y media de sueño por noche. La investigación mundial se ha movilizado ante esta emergencia. No existe ningún sistema que no se vea afectado por la falta de sueño. El cerebro está tan estresado cuando se despierta que no puede limpiarse. Entonces, ¿cómo podemos recuperar ese sueño que tanto hemos descuidado en los últimos años? Todos los medios son buenos, desde los más naturales hasta la alta tecnología. Ya no me enfrento a la noche con miedo a no dormir. Eso terminó. Se acabó. En 2 generaciones hemos perdido aproximadamente 1 hora y media de sueño por noche. Hoy en el mundo, una noche de sueño dura entre 7 y 8 horas. Peor, en muchos países 1/3 de las personas entre 18 y 35 años duerme menos de 6 horas por noche. Imaginemos los perjuicios de este omnipresente halo azulado en los dormitorios a la hora de dormir y hasta qué punto ha alterado los ritmos de la vida cotidiana. Los adolescentes se duermen cada vez más tarde. La mitad de ellos padece la falta de sueño. Nosotros compartimos con muchas especies de animales, plantas e insectos el ciclo día-noche, que es el principal agente de sincronización de nuestro reloj biológico interno. El profesor Charles Czeisler es el padre de la cronobiología moderna. Esta ciencia de los ritmos biológicos le llevó a comparar los efectos de la luz natural y artificial. Desde el inicio de los tiempos, la mayoría de las especies vivas son bombardeadas por la luz blanca que el sol nos envía. La luz blanca es una superposición de una paleta de colores que abarca desde el rojo al morado y en la que predomina el color azul. Los LEDs no podían emitir luz blanca porque nadie había logrado crear un LED azul. Por eso, cuando los científicos descubrieron el LED azul, se desató una verdadera revolución. Hasta entonces, usábamos lámparas incandescentes con filamentos calientes. Ahora han sido sustituidas por LEDs más ecológicos, y ese es el problema hoy. Desde la llegada del LED azul, las lámparas de nuestros hogares emiten la luz blanca de un pequeño sol. Todas nuestras pantallas usan esta tecnología y nos inundan de luz azul sin que nos demos cuenta. Ahora, la luz eléctrica a la que estamos expuestos reinicia nuestro reloj interno. Es una luz supervitaminada.
Tiene un pico enorme en la parte azul del espectro luminoso. El cerebro piensa, Dios mío, estamos en mitad del día. Nuestro reloj biológico principal se encuentra en el cerebro, detrás del nervio óptico. Está sincronizado con la luz del sol y controla todos nuestros ritmos. Ese reloj está configurado para un día de 24 horas, el tiempo de rotación de la Tierra. Cuando a cualquier hora del día o de la noche estamos expuestos a una luz que no es la del sol, pero que el cerebro confunde con su luz, ¿qué es lo que sucede? A medida que hemos ido reduciendo la fuerza del efecto sincronizador de la luz natural, al mismo tiempo que aumentábamos el efecto perturbador de la luz eléctrica, nos hemos desorientado por completo. Ya no nos preguntamos si encendemos la luz por la tarde cuando se pone el sol. No pensamos que eso altera nuestro ritmo circadiano, retrasándolo hasta horas más tardías. Comparado con hace 200 años, hemos desplazado nuestro reloj interno por término medio entre 3 y 5 usos horarios hacia el oeste. Hemos estudiado a personas que viven aquí, en Boston, en la misma ciudad, y sus relojes internos tienen un desfase de 12 horas de diferencia. Es un descubrimiento absolutamente desconcertante. Es como si el reloj interno de una persona siguiera el uso horario de Hawái y el reloj de la otra el de París, aunque esas dos personas vivan en Boston. Y nos preguntamos por qué nos cuesta conciliar el sueño por la noche. Eso es precisamente lo que el profesor Claude Gronfier intenta entender. Para ello realiza en su laboratorio experimentos de confinamiento en relación con los ritmos sensibles a la luz. Intentamos responder una pregunta. Cuando tenemos intensidades de luz equivalentes a las de esta sala, entre 150 y 200 luxes, intensidades luminosas que suele haber en una cocina, por ejemplo al atardecer, ¿cuánto tiempo tarda esa luz en activar el cerebro? El profesor Gronfier estudia la influencia de la luz sobre sujetos aislados por completo durante 3 días, sin referencias temporales y privados de sueño durante 34 horas. Te dejo que te instales. Mira, esta es tu habitación. Supongo que Inés ya te dijo que tienes que quitarte el reloj. ¿No llevas? No llevo nada, solo mi teléfono. Lo apago ya. Bien. Voy a cerrar la puerta y ese será el inicio del protocolo. Esta puerta de aquí la volveremos a abrir el jueves, ¿de acuerdo? Te voy a enseñar lo que vemos nosotros. El objetivo es medir el tamaño de la pupila mientras estás expuesto a la luz. Y tú haz clic en el momento en el que la luz empiece a molestarte. Las diferentes luces activan distintos fotorreceptores. Las mismas luces se repiten entre los participantes cada 2 horas para determinar si hay momentos en el día en los que somos más sensibles a la luz que otros. Los resultados muestran que la luz tarda entre 2 y 5 minutos en activar el cerebro. La pupila se contrae muy rápido. La frecuencia cardíaca aumenta con mucha rapidez, en solo 2 minutos. Y la temperatura corporal también sube. Sabemos entonces que la luz activa muchísimas cosas en el organismo. La melatonina, la hormona inductora del sueño que el cerebro produce de forma natural, es especialmente sensible a la luz. Hemos podido demostrar que con niveles de luz muy bajos, por ejemplo entre 1 y 2 luxes, es decir, el equivalente a 1 o 2 velas a una distancia de 1 metro, estamos suprimiendo el 10% de la secreción de melatonina. Así que hemos pasado de una etapa en la que pensábamos que se necesitaban niveles muy altos a una comprensión de los efectos que se observan a niveles muy bajos, que son aquellos a los que estamos expuestos, por ejemplo, por la noche en la cama, con el teléfono móvil o un ordenador.
Toda la sociedad se ve afectada por la luz incesante. Día y noche, un hormiguero de personas satisface la demanda creciente. Solo en Estados Unidos hay 25 millones de personas que trabajan de noche, con consecuencias dramáticas. Los trabajadores con turnos rotatorios que pasan continuamente de turnos diurnos a nocturnos, o las tripulaciones de las aerolíneas que cruzan zonas horarias con mucha regularidad, tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer. Las personas que duermen menos de 5 horas por noche tienen un riesgo 3 veces mayor de calcificación coronaria. Hemos comprobado que los médicos que trabajan de noche cometen muchos más errores médicos graves y tienen más accidentes con los bisturís. También hay una mayor probabilidad de que un médico con experiencia cometa un error durante una cirugía. Y el riesgo de que se vea implicado en un accidente de tráfico al volver a casa aumenta en un 170%. La falta de sueño y las jornadas de trabajo prolongadas provocan muchos daños colaterales. Incluso para aquellos a quienes no les queda más remedio que llevar esa vida desfasada, es posible mejorar el sueño diario mediante un estilo de vida saludable. La alimentación juega un papel esencial para restablecer el ritmo sueño-vigilia y volver a sincronizar nuestras noches. La profesora Eve Van Cotter, endocrinóloga y especialista en metabolismo, dirige un gran estudio sobre los vínculos entre la falta de sueño y la obesidad. El análisis de los datos hormonales durante el ciclo de 24 horas nos permite constatar que algunos hechos tienen un impacto importante. Y el que tiene un impacto mayor es el sueño. Nosotros somos los únicos mamíferos que nos privamos voluntariamente del sueño. Es un comportamiento totalmente anormal y artificial. Nosotros intentamos comprender si ese comportamiento podría tener alguna relación con la epidemia de obesidad que afecta a todos los países industrializados y en todos los continentes. Dos hormonas regulan el apetito. La leptina controla la saciedad, la grelina la sensación de hambre. Nos sorprendió descubrir que la cantidad de esas dos moléculas en la sangre permitía predecir el exceso de apetito de un individuo a causa de la falta de sueño. Algunos estudios previos habían demostrado que la falta de sueño conduce a un aumento en el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y lípidos. Así que me hice esta pregunta: ¿cuáles son los factores implicados en esa mayor necesidad de alimentos muy grasos? Cuando falta sueño, todo funciona mal. La leptina se altera, la grelina se altera. Lo mismo ocurre con los endocannabinoides. No existe un solo sistema que no se vea afectado por la falta de sueño. Nuestro estudio busca entender cómo la dieta puede ayudar a sincronizar o a alterar la sincronización de muchos órganos periféricos que son muy sensibles a nuestra ingesta de alimentos a partir del reloj circadiano central. Claudia padece un ligero sobrepeso. Aceptó participar en el estudio una semana en casa y otra en el hospital. El objetivo: mejorar el ritmo de las comidas de forma que su cerebro descanse por la noche y pueda dormir mejor. Cuando comemos con demasiada frecuencia, el cuerpo permanece despierto, lo cual altera la fase esencial del ayuno nocturno. Dormirás en el laboratorio a las mismas horas que duermes en casa. Tendrás que llevar este reloj en todo momento y presionarás este botón cuando te despiertes y cuando te acuestes. Este sensor medirá ininterrumpidamente tu nivel de azúcar en sangre. ¿Lista? 1, 2, 3. Ya está. Listo. Todas las noches escanearemos el sensor para ver qué has comido.
¿En qué momento del día y cuál es tu nivel de glucosa? Oscuridad, sueño, ayuno. Estos tres elementos deben funcionar en armonía para que nuestro reloj biológico pueda controlar la organización temporal en todos los órganos. El reloj cerebral está sincronizado por el ciclo día-noche, pero el reloj del hígado no ve nunca la luz del día. Lo que sincroniza el reloj del hígado, del páncreas, de los músculos, etc., es la ingesta de calorías. El experimento se lleva a cabo sobre varios sujetos sometidos a condiciones diferentes. Mientras Claudia se instala en su habitación del hospital, Yves Van Cotter y Erin Hanlon analizan los resultados de uno de los primeros voluntarios que empezó la semana anterior. Este es el primer sujeto de nuestra prueba. Le impusimos un ayuno prolongado por la noche. Toma su comida más fuerte por la tarde, bastante tarde, en torno a las 8. Para un estadounidense es tarde. Y estos son los resultados diarios de 5 días. Es imposible ver si ayunó durante la noche. Su nivel de glucosa sube y baja a las 24 horas. Y podemos ver que muestra síntomas de una prediabetes. La curva inferior representa nuestra intervención. Se puede ver que hemos cambiado sus niveles de glucosa. Ahora podemos ver claramente el ayuno nocturno, el desayuno, el almuerzo y la cena. Así que estoy muy contenta. Resultado, la calidad del sueño del paciente ha mejorado significativamente. El cerebro devora una cantidad enorme de glucosa, que es su principal combustible. Consume más glucosa que cualquier otro órgano. Cuando dormimos, el cerebro no consume tanto, de forma que el metabolismo se ralentiza drásticamente. Cuando come muy tarde, al final del día, en lugar de observar una caída del azúcar en sangre en 3 horas, necesitará entre 5 y 6 horas. De forma que durante gran parte de la noche, el nivel de glucosa sigue siendo elevado, y esa es una señal para el cerebro de que estás despierto. Dormir con un nivel alto de azúcar en sangre deteriora, por tanto, la calidad del sueño. Este estudio ha sacado a la luz un círculo vicioso terrible. Cuanto más comemos permanentemente, menos dormimos, y cuanto menos dormimos, más hambre tenemos. ¿Cómo puede descansar el cerebro si una alimentación demasiado rica y frecuente le hace creer que está en un estado de vigilia permanente? Es evidente que nuestros cuerpos no han logrado adaptarse a los comportamientos asociados con la vida moderna. Son demasiados cambios en un siglo que afectan directamente a nuestro sueño. Igualmente, nuestro organismo tiene dificultades para adaptarse al sedentarismo que nos impone cada vez más nuestro estilo de vida. En la Universidad de Caen, el presidente Daven trabaja en el campo de los ritmos biológicos e intenta conocer las consecuencias de la actividad física en la calidad del sueño nocturno. El Homo sapiens está hecho para moverse. Consumir entre 3 y 4.000 calorías diarias no es una aberración. Es lo que sucedía en las sociedades hasta el siglo XX. Había un gasto energético diario suficiente para mantener una buena salud. Actualmente hemos perdido eso. El objetivo es observar si la actividad física puntual durante el día tiene un impacto directo e inmediato en la noche siguiente. La actividad física produce hormonas del ciclo de la vigilia, por lo que luego tendrá que eliminar esas hormonas para poder dormir y dormir bien. Y cuanto más intensa sea la actividad física, por ejemplo, una actividad muy repetitiva, en la que se consuma mucha energía, más difícil será conciliar el sueño después. Es necesario que la tensión disminuya y la temperatura vuelva a un nivel normal para poder dormir bien por la noche.
Así que empezamos a preguntarnos qué tipos de actividad física modificaban el sueño y hemos llegado a la conclusión de que es la actividad física de tipo aeróbica. La actividad aeróbica corresponde a un esfuerzo de resistencia sostenido. En ese caso, el músculo extrae oxígeno de las células, al contrario de lo que ocurre cuando el esfuerzo es violento. Una vez finalizada la prueba física, el profesor Daven analiza el sueño del sujeto. Lo que cuantificamos en el sueño es principalmente el sueño profundo de ondas lentas. Aún sigue despierto, con una actividad muscular importante. Pero se está durmiendo y muy rápidamente. A esto lo llamamos usos. Es una actividad que refleja la voluntad de conciliar el sueño. La actividad física óptima es la actividad física que se realiza al final de la tarde. Las consecuencias sobre el sueño son ideales. Los deportes de resistencia que se practican al final de la tarde restablecen el reloj interno, permiten que resulte mucho más fácil conciliar el sueño después del anochecer y mejoran la calidad del sueño profundo. Hoy en día, la combinación de luz artificial abundante, una mala alimentación y un estilo de vida sedentario es la causa de muchos insomnios. Otros factores, principalmente el estrés y la ansiedad, también entran en juego. Un tercio de los franceses sufren habitualmente trastornos del sueño. 6 millones son insomnes. Por lo general, sus vidas están marcadas por los somníferos. Soledad, pantallas nocturnas. Nuestro estilo de vida soporta los problemas diarios. Creo que soy insomne desde que tenía 20 años. Seguramente todo comenzó mucho antes, pero yo empecé a tomar somníferos a los 20. ¿Cómo estás? ¿Te alegras de verme? ¿Eh? Tú también estabas solo. Estabas solo, claro. Venga, vamos a dar un paseo, vamos. Sé que para dormir bien tienes que estar en una habitación que esté completamente a oscuras y solo irte a la cama cuando tengas sueño. Pero yo, cuando llego a casa, primero ceno y luego me pongo a ver la televisión de inmediato y no lo hago en el salón, lo hago en mi habitación y al mismo tiempo tengo el ordenador y también mi móvil. Y me parece que esas no son precisamente las condiciones ideales para inducir el sueño. Pero no sé hacer otra cosa, porque esos son momentos que disfruto mucho. Pero al mismo tiempo, cuando apago la luz, todo eso se convierte en una pesadilla. Mi sueño sería dejar de tomarlos. 600 millones de personas sufren de insomnio en todo el mundo. 1 de cada 5 estadounidenses reconoce haber usado somníferos para dormir. En Europa, España lleva la delantera a Francia, donde se venden 131 millones de cajas de somníferos cada año. Problemas para conciliar el sueño, interrupciones del sueño, estrés, ansiedad. El insomnio tiene muchas causas y muchas facetas. El insomnio responde a unos criterios muy precisos. Por ejemplo, debes tener problemas para dormir al menos 3 veces a la semana durante unos 3 meses y que sean lo suficientemente graves como para que te afecten al día siguiente. Bien, lo que hacemos es grabar todo el sueño para tratar de averiguar qué sucede exactamente cuando nos dormimos y mientras estamos dormidos. De acuerdo. Así podremos orientarnos paso a paso para intentar dormir sin somníferos o con muchos menos somníferos que ahora. En una noche hay varios ciclos de sueño.
Un ciclo completo dura unos 90 minutos y consta de 4 fases: adormecimiento, sueño ligero lento, sueño profundo lento y sueño paradójico, durante el cual soñamos. Cada una de estas fases se repite entre 4 y 7 veces durante una noche normal. Es lo que se conoce como el tren del sueño. El profesor Leyé prescribe a su paciente un tratamiento de luminoterapia para ayudarla a superar su adicción a los medicamentos. Las sesiones están especialmente enfocadas en la luz azul, porque este color amplifica los beneficios de la luz natural y favorece una mayor atención durante el día. También regula el reloj biológico y podría tener un efecto antidepresivo. El principio de la luminoterapia es volver a sincronizar su reloj biológico, su ritmo vigilia-sueño. Ya puede empezar. De acuerdo, no lo sabía, me habría puesto deportivas. Sí, esa es la sorpresa para las próximas sesiones. Pedalee a su ritmo. Muy bien. No es un maratón ni el Tour de Francia. Bien. Y mire a la pared, a la luz azul. Es un tratamiento alternativo a los tratamientos farmacológicos. Que tenga una buena sesión. Muchas gracias, hasta luego. Durante el día, la exposición a la luz natural combinada con el ejercicio físico mejora la calidad de nuestras noches. Está claro que fabricamos parte de nuestro sueño mientras estamos despiertos. Otro principio que se puede aplicar durante el día: la siesta. Se trata de un enfoque fundamental para dormir mejor. En el Laboratorio de Ciencias Cognitivas y del Sueño de la Universidad de Los Ángeles estudian ese método milenario. Sarah Mednick es profesora de psicología. Ella ha usado las investigaciones de las neurociencias para demostrar el papel central de la siesta en la gestión del sueño. El objeto de nuestra investigación aquí, en la universidad, es comprender cuáles son los mecanismos básicos del sueño que contribuyen a las funciones cognitivas. Eso incluye la regulación de las emociones, la memoria, la creatividad, la atención. Observamos la actividad cerebral mediante un electroencefalograma para identificar las características que aparecen durante determinados periodos del sueño, ya sea durante la siesta o durante la noche. Y luego intentamos comprender cómo esas características se relacionan con la mejora del rendimiento que observamos antes y después de dormir. Fregona. Calabaza. Percha. Perro. Ratón. Vale, ahora te dejaremos dormir. Es la hora de la siesta. Una siesta puede oscilar entre 5 minutos y 3 horas. El mejor momento para echarse una siesta es aproximadamente 6 horas después de levantarse. Antes, la siesta incluirá una parte importante de sueño paradójico. Más tarde, la siesta consistirá principalmente en sueño profundo. Esos son 2 ciclos de sueño muy importantes y ambos conllevan diferentes mejoras en el rendimiento. Por lo tanto, dependerá de cómo quieras adaptar la siesta para alcanzar los objetivos de sueño que te hayas fijado. Si lo que quieres es que te resulte más fácil aprender tu lección de historia, sin duda será preferible privilegiar el sueño lento profundo. Realmente no necesitas para nada el sueño REM. En cambio, si necesitas ser creativo y proponer ideas, necesitarás el sueño paradójico. Si solo buscas un pequeño descanso para recargar energía, puedes conformarte con una siesta breve. Una siesta de 30 minutos en cualquier momento del día. A menudo se impone una siesta cuando sentimos un cansancio pasajero o problemas de atención, pero la causa de esos síntomas no es exclusivamente el insomnio.
Las patologías del sueño de origen fisiológico pueden afectar también a nuestra capacidad de atención y a nuestro estado de forma durante el día. Ese es el caso de la apnea del sueño, un importante problema de salud subestimado que afecta a la mitad de las personas mayores de 40 años. Solo en el Hospital Charité de Berlín, 8.500 pacientes acuden cada año a consultar al equipo del profesor Penzel, especialista mundial en esta patología. La apnea del sueño, desde un punto de vista fisiopatológico, es una enfermedad neuronal. Los nervios que están en la cabeza ya no pueden mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Es un trastorno de la coordinación neuronal. Cuando roncas muy fuerte y tus vías respiratorias se cierran por completo, no puedes respirar, es como contener la respiración o ahogarse. Puede durar unos minutos mientras duermes sin que te des cuenta. Pero entonces la falta de aire se vuelve tan importante que el cuerpo te dice, despierta, despierta, para que puedas volver a respirar. Eso hace que el cuerpo no tenga tiempo para dormir profundamente. El sueño entonces es de muy mala calidad y el déficit de oxígeno causado por la falta de respiración afecta severamente a los órganos. La apnea del sueño es a largo plazo un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares, pero también para el cerebro, las enfermedades neurodegenerativas y muchos otros casos como las enfermedades tumorales. Penzel y su equipo han puesto en marcha un estudio en pacientes afectados por esta patología en diferentes etapas. Póngaselo. Es un cinturón torácico y abdominal. Registra cada vez que su caja torácica se hincha y se vacía. Tenemos demasiados pacientes masculinos. Ya. ¿Y el nivel de gravedad de la apnea? Queríamos reclutar 40 sujetos con apnea del sueño moderada, 12 con apnea leve y 8 con apnea grave. Está muy bien. Sabemos que la apnea del sueño es mucho más frecuente entre hombres con sobrepeso o con un mentón pequeño. Las hormonas femeninas, los estrógenos, protegen contra la apnea del sueño. Pero tras la menopausia, las mujeres sufren más de apnea del sueño y terminan viéndose tan afectadas como los hombres. Hoy en día la máscara, no siempre fácil de usar, sigue siendo una de las mejores soluciones. Ha tenido 70 interrupciones respiratorias por hora. Aquí tenemos más detalles. Sus vías respiratorias se han cerrado completamente 268 veces. Ya. Esta línea en la parte inferior representa el sueño profundo y vemos que no ha tenido ninguna fase de sueño profundo en toda la noche. Veamos ahora los resultados de la noche en que durmió con mascarilla. ¿Qué máscara usó? ¿La mascarilla nasal o la integral? La integral. De acuerdo. Aquí se ve muy claramente que solo tuvo 2 interrupciones respiratorias y media por hora. Es una gran diferencia. Sí, una diferencia importante. Muy importante. Significa que usar la mascarilla hizo que su apnea del sueño desapareciera. La apnea del sueño se puede curar, pero para eso tienes que saber que estás enfermo. Es un grave problema de salud pública que es ignorado en gran medida. Es urgente que los políticos, los médicos y los pacientes reaccionen. Este problema debe convertirse en un tema de debate público. Los perjuicios para el paciente, pero también para el conjunto de nuestro sistema sanitario, son enormes. Apnea del sueño, insomnio, alteración de nuestros ritmos biológicos a causa del estilo de vida moderno. Independientemente de cuáles sean las causas, la falta de sueño afecta a nuestra salud. Detrás de la fatiga y la somnolencia evidentes, en nuestro cerebro hay muchos otros mecanismos invisibles funcionando. La profesora Chiara Cirelli
ha descubierto un fenómeno particularmente insidioso. Las malas noches repetidas impiden la reparación del ADN en el corazón de las células. Hemos descubierto en algunas células y neuronas, tanto en moscas como en ratones, roturas en la doble hélice del ADN. Este tipo de lesión del ADN puede ser muy peligroso, porque si no se repara, puede causar la muerte de las células. El proceso de reparación de las células es más rápido y más eficiente mientras dormimos. Hoy, la profesora prosigue sus investigaciones estudiando los desechos tóxicos que proliferan en las células del cerebro de moscas privadas de sueño. Estas cosas oscuras de aquí se llaman lisosomas. Aquí es donde se digieren los desechos producidos por las células. Y cuando no es posible degradarlos, estos materiales se acumulan en las neuronas y permanecen allí para siempre. A medida que envejecemos, este tipo de desechos se acumula de forma natural. Chiara Cirelli ha constatado cantidades anormales de estos desechos en individuos muy jóvenes con falta de sueño. Esa fue la primera indicación de que la falta de sueño ejerce algún tipo de estrés sobre las células. Ese estrés neuronal impide también el correcto funcionamiento de una función biológica clave del sueño, la gestión de nuestra memoria durante la noche y la clasificación de lo aprendido. Ahí está la neurona A y ahí está la neurona B. Y cuando entran en contacto a esa acción la llamamos una sinapsis. Es ese contacto el que permite a las células cerebrales comunicarse entre sí. Durante la vigilia, un individuo está aprendiendo cosas nuevas constantemente. Esas conexiones se refuerzan, lo cual es positivo. El problema es que el cerebro está lleno y no puede crecer hasta el infinito. Simplemente no hay espacio en un cerebro adulto. Necesitamos un proceso que reinicie la fuerza sináptica. Y el sueño es el momento ideal para eso, porque el individuo no está conectado con su entorno. No es esclavo del momento presente. ¿Puedes mostrarme cómo se ve en 3D? Vemos que estas sinapsis crecieron después del periodo de vigilia y que se contrajeron después del sueño. Nosotros pensamos que las neuronas no solo se comunican entre sí de esta manera, sino que también es así como conservamos el conjunto de nuestros conocimientos, todos nuestros recuerdos, de forma que cuando se produce este reinicio debe hacerse de forma selectiva e inteligente para poder consolidar los recuerdos después de dormir. Pero te permite igualmente olvidar todo aquello que es irrelevante. Dormir permite, por lo tanto, que durante la noche el cerebro seleccione los conocimientos que memorizamos para que podamos recopilar durante el día nuevas informaciones. De hecho, la memoria es particularmente sensible a la falta de sueño. Dormir mal podría ser un factor de riesgo en el origen de la enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que descubrió la profesora Maiken Nedergaard. Como su colega Chiara Cirelli, todo empezó con una historia de desechos. El cerebro está sometido a tal estrés durante el periodo de vigilia que no puede hacer su propia limpieza. Creemos que ese es el fundamento biológico del sueño. El papel del sueño es limpiar el cerebro eliminando todos los desechos que se acumulan durante la vigilia. Nadie había mirado bien el interior del cerebro para comprender cómo se deshace de sus desechos, así que nos preguntamos si las células gliales estarían involucradas en este fenómeno.
Las células gliales son en cierto modo las nodrizas de nuestras neuronas. Les proporcionan oxígeno y nutrientes. Hasta el descubrimiento de Mike Nedergaard se desconocía por completo otra importante función de estas células. En el cerebro, las arterias están rodeadas de un espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Cuando entramos en la fase del sueño profundo, las células gliales abren canales que liberan ese líquido, que se infiltra entre las neuronas y arrastra los desechos producidos durante la vigilia. Estas células son, por tanto, la clave para la limpieza de nuestro cerebro. Cuando esos desechos salen del cerebro, se incorporan al torrente sanguíneo y son procesados por el hígado, que podemos considerar nuestra verdadera planta de reciclaje. Doug Kelly, un ingeniero especialista en mecánica de fluidos, ha modelizado por primera vez el funcionamiento de este sistema de limpieza en el cerebro de un mamífero dormido. Esta es la arteria cerebral media que irriga la superficie del cerebro de un ratón vivo. La sangre circula por esa arteria, pero lo que nos interesa es el líquido cefalorraquídeo que fluye a su alrededor. Esto es lo que pasa realmente mientras dormimos. Todos tenemos esos mililitros de este líquido que fluye por nuestro cerebro para limpiarlo. Este flujo es mucho más importante durante el sueño profundo. En las fases de sueño más ligero o durante la vigilia, no funciona. Cuanto más largo y profundo es el sueño, más se limpia el cerebro. Michael Nedergaard ha descubierto que los desechos liberados por este fluido son beta-amiloides, cuya acumulación se relaciona directamente con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Este azote en constante aumento afecta ya a 35 millones de personas en el mundo. A medida que envejecemos, dormimos cada vez menos y peor, y comenzamos a acumular parte de esos desechos que el sistema inmunológico va a identificar como un cuerpo extraño, porque no deberían estar allí. El cerebro activa entonces una respuesta inmunitaria para eliminarlos. A largo plazo, esa respuesta inmunitaria podría dañar las células nerviosas. La falta de sueño aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer. La industria médica ha gastado miles de millones de dólares para intentar detener la producción de beta-amiloides, porque esperaba poder curar así la enfermedad de Alzheimer, pero no ha funcionado en absoluto, porque no se trata de un problema de producción, sino de un problema de evacuación. El descubrimiento de Nedergaard ha ayudado enormemente a comprender por qué el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas afectan principalmente a personas que sufren falta de sueño crónica, apnea obstructiva u otros trastornos del sueño. Estos descubrimientos podrían conducir a nuevos tratamientos mucho más eficaces, pero la carrera en la búsqueda de nuevas moléculas también pasa por comprender otros mecanismos. Uno de ellos es el de la narcolepsia, la enfermedad que hace que te duermas en cualquier momento del día. Descubrir cómo conseguir que alguien se duerma con un chasquido de dedos es el santo grial de los investigadores. En el Centro del Sueño de Stanford, el profesor Emmanuel Mignot, un francés que vive allí desde hace 30 años, investiga esta enfermedad que también afecta a los perros. Watson, vamos. Watson es un perro narcoléptico y por lo tanto, como perro narcoléptico, cuando está contento y muy entusiasmado, en fin, a menudo, de repente se paraliza, como cuando estamos en la fase del sueño REM. Y un síntoma que es muy clásico es cuando se excitan mucho por algo, por ejemplo, la comida. Todas las personas que tienen perros lo saben muy bien, eso es lo que más contentos les pone. Atención, hop.
Ah, muy bien. Arriba. ¿Lo has visto? Sus patas traseras ya han empezado a paralizarse, las traseras. ¿Eso es todo, Watson? Ah, me parece que el pollo no está funcionando. Está bueno, ¿no? Probemos con otra cosa. El arma atómica. Vamos a ver con el dulce. Eso es. ¿Lo ves? No puede cogerlo. Ya no está. Está parcialmente paralizado, ¿lo ves? Ya no puede moverse, no puede cogerlo. Está completamente flácido. Esto se llama cataplexia. Ahora no tiene absolutamente ningún tono muscular. Totalmente... Esto es raro. Bueno, raro. ¿Lo ves? Se ha despertado, ha vuelto. Ah, sí, sí. Ya sabía yo que no se había olvidado de su premio. Es muy listo. Bueno, lo guardamos. Sí, es triste. Todo lo bueno se acaba. Siempre es así. Es un truco que funciona. No te enfades, es parecido con los hombres. Me dije, tenemos que encontrar el motivo porque en los humanos no hemos podido descubrir la causa de la narcolepsia. Y encontrar la causa de una enfermedad humana no ocurre todos los días. Lo que ha descubierto el profesor Mignot no es otra cosa que el mecanismo que permite encender o apagar el cerebro. Ha logrado identificar una hormona a la que ha llamado hipocretina, que desempeña el papel del botón que activa nuestro despertador. Aprendiendo a desactivarlo, por lo tanto apagándolo, la hipocretina silenciada permite lo contrario, conciliar el sueño. Ya existen medicamentos que pueden bloquear el receptor de la hipocretina, por lo que producen somnolencia, te duermes y te conviertes en narcoléptico por una noche. Hay uno que se produce en Estados Unidos, Suvorexant. El sueño. ¿Recuerdas el momento en el que lo acogías como a un amigo? Luego se volvió cada vez más y más distante. ¿Pero por qué? El problema es que, como todos los medicamentos de primera generación, dura demasiado tiempo y cuando lo tomas, a la mañana siguiente estás somnoliento, por lo que no funciona muy bien. Pero es solo porque es la primera generación. Hay muchos otros en desarrollo cuyos efectos durarán menos tiempo, serán más activos y probablemente serán medicamentos muy útiles para el insomnio. Dormir. La carrera por los fármacos de nueva generación ya ha comenzado, pero al mismo tiempo otros enfoques mucho más suaves permiten acceder al cerebro y facilitar el sueño. Los laboratorios Fisher-Wallace han desarrollado este dispositivo, un casco de electroestimulación transcraneal. El insomnio es nuestro mercado principal porque engloba tanto la ansiedad como la depresión. El dispositivo transmite impulsos eléctricos al cerebro, estimula la actividad de los neurotransmisores y después hay un periodo de descanso. Ayuda a reducir el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Los principales neurotransmisores que estimula son la dopamina, la serotonina y la betaendorfina. El aumento en el nivel de estos neurotransmisores clave es de aproximadamente el 200% durante una sesión de 20 minutos. No es insignificante, es mucho mayor que con los medicamentos. Esta mujer de 37 años padecía trastornos graves del sueño que ha superado con este casco aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Sufrí de depresión toda mi infancia. Toda mi vida he luchado contra la ansiedad y el insomnio.
En 2011 viví una serie de hechos que hoy soy consciente de ello. Eran síntomas de un trastorno de estrés postraumático. Esa patología surgió de una forma particularmente violenta. Tenía episodios de terror nocturno. Por la noche, mi cuerpo temblaba de ansiedad y eso me despertaba. Tenía flashbacks. Pero también dolores en todo el cuerpo. Dolores muy intensos. Migrañas. ¿Qué haces? En aquella época, el sueño no formaba parte de mi existencia. Una sesión de 20 minutos cada 3 o 4 días ha cambiado literalmente su vida. Sí, ya empieza. Son pequeñas descargas eléctricas. Siento sus pulsaciones muy ligeras. Pica un poco. Si lo pongo al máximo, cuando cierro los ojos, puedo visualizar las pulsaciones. Inmediatamente sentí una profunda sensación de alivio con este aparato. Era como si alguien hubiera desempolvado todo el dolor que sentía en mi cuerpo. Ya no espero la noche con miedo a no dormir. Se acabó. Se terminó. Volver a dormir es ante todo recuperar un estilo de vida saludable. Dormir y comer a horas fijas, hacer ejercicio físico y, por supuesto, mantenerse lo más alejado posible de pantallas y fuentes de luz nocivas. Respetando nuestro sueño y nuestros ritmos, fortalecemos nuestra memoria. Adiós a la fatiga y al estrés. Duerme bien. Dulces sueños.